Hola, bienvenidos a su programa de Sal y Luz. Gracias una vez más por visitarnos y estar atento a toda la programación que tenemos cada semana para ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante. Has cargado una mochila muy pesada. Este tema creo que te va a encantar. Habla del perdón. Tenemos 3 claves para que usted sepa cómo salir, incluso también si hay una falta de perdón. Acompáñanos el día de hoy para que usted pueda ser ministrado con la palabra de Dios a cargo del misionero Josué. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, soy Josué y bienvenidos a Sal y Luz otra vez. Estamos felices para estar compartiendo de la palabra de Dios en ese programa y es mi privilegio poder estar con ustedes en ese día compartiendo algo de la palabra de Dios. El nombre de ese programa es Sal y Luz, estabilidad en un mundo de caos. Una de las cosas que hace caótico al mundo son las ofensas, son las cosas que otras personas hacen a nosotros y las maneras que otras personas nos causan a sentir dolor. Y justo eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a estar en el libro de Mateo, viendo cómo reaccionar a las ofensas de la vida, viendo qué hacer frente a las dificultades causadas por otras personas. No estoy hablando de las que vienen a nuestra vida pues mandadas por Dios, sino las que otras personas ponen en nuestro camino, el maltrato de los demás, el menosprecio de los demás, el sentir la ofensa de los demás. Mateo capítulo 18, dice la Biblia, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pues aquí Jesús va a establecer algunas pautas, cosa que no vamos a ver ahorita, pero si usted quisiera estudiar Mateo 18, Jesús establece las pautas de cómo restaurar una relación. Pero miren también conmigo, versículo 21, porque a mí me fascina la respuesta de Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, en el contexto de que iban a venir ofensas, en el contexto de que iban a venir dificultades causadas por otras personas, Pedro se le acerca a Dios y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yo imaginando la historia, pues pienso en Pedro. Él está súper orgulloso de decir al Señor, yo estoy dispuesto a perdonar hasta 7 veces. Y de verdad, para muchos de nosotros, perdonar algo 7 veces será difícil. Si alguien me roba un sol, yo no estaré tan dispuesto a decir, yo te perdono, y por cierto, si quisieras hacerlo 7 veces más, está bien por mí. Si alguien me robara algo en la calle, si alguien quitara mi celular, si alguien pasando ahí, pues sacara una pistola y me robara mi celular, pues muy pocos de nosotros diríamos, ¿sabes qué? ¿Quisieras hacerlo 6 veces más? Lo que a mí sería súper genial sería si pudieras dar la vuelta, pues volver, llevar mi billetera, y luego dar otra vuelta, llevar mi chompa, dar otra vuelta, robarme otra cosa, mis zapatos, dar otra vuelta, robar mi camisa 7 veces, solo para estar seguro de que lo tengas todo. Yo te perdono, y te perdono, y te perdono, y te perdono. Entonces Pedro está jactándose de su espiritualidad, cosa que si uno lograra hacerlo, pues sería excelente. Pero mira la respuesta del Señor. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Te explico lo que no está diciendo el Señor aquí. El Señor no está diciendo que saquemos nuestro cuaderno cada vez que alguien nos ofende a nosotros diciendo, ya vas 148 veces, pues faltan unos pocos más. Jesús no está diciendo que tengamos la cuenta siempre de exactamente cuántas ofensas va la otra persona, sino Jesús está diciendo que dejemos a un lado de buscar y rastrear y sacar cuenta de tantas veces nos está ofendiendo, a pesar de las ofensas continuas de la otra persona, seguir perdonando. La Biblia dice más antes en este capítulo, versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene
el tropiezo. La Biblia dice que es necesario, es algo continuo, es algo que siempre estará en nuestra vida, la ofensa, el tropiezo, el pecado de otra persona en contra de nosotros. Pues hay cosas seguras en la vida, pues alguien te va a fallar, alguien te va a ofender, alguien te va a herir, alguien te va a romper el corazón, alguien te va a tratar mal. Así quisiéramos llevarnos bien con todos, así quisiéramos ser como llevar la fiesta en paz, ser el mejor de los mejores, ser santito para que nada nos pase. Alguien siempre te va a ofender. Y justo en esos momentos de ser ofendido, de recibir la ofensa, el maltrato de los demás, tenemos la oportunidad para responder según lo que dice la Biblia o responder según nuestro corazón para sentirnos bien. Pues, ¿cuál debe ser nuestra reacción frente a las ofensas de la vida? Pues Jesús dice a Pedro, perdonar. Pedro queriéndose súper espiritual y Jesús le tumba con una sola frase. No hasta 7 veces, Pedro. No nada más sacando cuenta diciendo te vas 3, faltan 4 y ya no te tendré que perdonar. Sino Jesús está diciendo una vez y otra vez y otra vez. Y otra vez, a pesar de no querer hacerlo, a pesar de no querer perdonar, a pesar de no querer soltar el problema, al querer sacar vergüenza a nosotros y vengarnos de todos, pues dejarlo a un lado, perdonar e ir más adelante. Qué tan difícil para mí perdonar, qué tan difícil para mí dejarlo a un lado, qué tan fácil es recordar las ofensas una y otra vez y decir, pues, la próxima vez que le veo, pues yo le voy a decir. La próxima vez que le hablo, pues yo voy a decir cómo son las cosas. Pues yo le voy a poner en su lugar. Perdonar 70 veces 7. Pues al volver vamos a hablar de 3 razones por las que debemos perdonar. 3 cosas que el perdón hará en nuestras vidas. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Te invitamos a visitar nuestra iglesia en Chorrillos. Todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos clases para toda la familia. A las 11 de la mañana y a las 6 de la noche tenemos servicios generales donde estudiamos la palabra de Dios. Los días miércoles a las 7 de la noche tenemos un servicio de oración. Todos nuestros servicios cuentan con programa de niños y cuna. Para más información ingresa a ibi.pe. Te esperamos. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Bienvenidos otra vez y ya estamos hablando sobre el tema tan difícil, sobre el tema del perdón. Cristo dijo a Pedro, no es nada más hasta 7 veces, Pedro, sino 70 veces 7 que uno debe perdonar. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos perdonar? Pues te comparto 3 razones, 3 cosas que la Biblia nos enseña sobre el perdón. Y pues el número 1, el perdón se da para uno mismo. Yo no debo perdonar para que la otra persona se sienta bien. Yo no debo perdonar para poder ayudar a la otra persona, sino la razón principal por la que debo perdonar a la otra persona es por mi persona. Para poder librarme del dolor que vendrá por no perdonar. Miren conmigo Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. La Biblia nos enseña una verdad tremenda sobre el no perdonar. Hebreos 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. El autor de Hebreos está haciendo que la gente preste atención. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El perdón se da para uno mismo, el perdón se ofrece para uno mismo. ¿Por qué? Porque si yo no perdono a la otra persona, pues yo voy a limitar lo que yo puedo hacer. Voy a poner un límite, una barrera, un obstáculo a mi crecimiento y también voy a contaminar a los demás. Que tantas veces mi esposa sufre por mi falta de perdón.
Que tantas veces llego a la casa no queriendo perdonar a los que me han ofendido, a los que me han causado ofensas, y no soy el papá a mi hijo que debo ser. ¿Por qué? Porque yo no he perdonado a la otra persona. Ando amargado, ando con ese rencor en mi corazón y estoy tratando mal a mi familia por mi propia falta de perdón. No es culpa de tu familia, no es culpa de los que están en tu casa, no es culpa de los demás por las ofensas de otras personas, pero muchas veces tratamos mal a los más cercanos a nosotros porque no hemos perdonado a los demás. Alguien nos ofende a nosotros. Y en vez de soltarlo, en vez de perdonar, agarramos de eso, nos agarramos y decimos, pues yo voy a quedarme con eso, eso se queda en mi corazón. Se ha dicho de la amargura, de la falta de perdón, que es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Es como tomar veneno y decir, él va a aprender. Así le voy a mostrar. Así voy a hacer que él sienta mi furor. Así voy a hacer que él reciba lo que le viene. Él va a aprender ahorita. Ahora va a ver. Y recibimos ese veneno y no terminamos envenenando a la otra persona, sino a nosotros mismos. Tomamos el veneno esperando que algo pase a la otra persona, esperando que la otra persona muera, esperando que la otra persona esté afectada, y nosotros estamos muriendo. Y también nosotros estamos matando a los más cercanos. Estamos matando a nuestra familia, estamos matando a los sobre los que tenemos influencia. Estamos matando a los que están en nuestras vidas. Estamos destruyendo la vida de otras personas por las ofensas que otros en nuestra vida nos han causado. Pues se dice que la gente herida hiere a la gente. La gente dañada por las acciones de otras personas daña a la gente. Y muchas veces por las ofensas causadas por otras personas, atacamos, criticamos y destruimos la vida de los más cercanos a nosotros. Número 1, el perdón se da para uno mismo. Número 2, el perdón requiere depender de Dios. Miren conmigo Lucas capítulo 17. Es la misma historia que acabamos de leer en Mateo. Los 4 evangelios cuentan la misma historia de Jesús, solo de 4 perspectivas distintas. Pero esa historia se encuentra tanto en Mateo, donde hemos buscado, como en Lucas 17. Pues la Biblia dice, versículo 5, dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. Esa fue la frase que la petición de los discípulos después de escuchar sobre el perdón. Pues Jesús habla del perdón y los discípulos dicen, Señor, dame más fe, porque para eso, pues fe no tengo. El perdón requiere que tú y yo dependamos de Dios. Porque tú y yo no somos suficientemente espirituales como para perdonar a los demás. No sé de usted, pero cuando alguien dice algo a mí, cuando alguien me hace enojar, cuando alguien me ofende a mí, pues por yo mismo yo no quiero perdonar. Por mi persona, por lo que soy, pues con todo mi ser, yo quiero guardar ese rencor, yo quiero atacar y tumbar a la otra persona. Pues por lo que soy, yo no tengo lo suficiente para perdonar. Pero Dios sí. Señor, aumentanos la fe. Señor, dame más fe porque yo no tengo para perdonar. El perdón requiere que dependamos del Señor. Miren conmigo Efesios capítulo 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El ejemplo no somos nosotros, pero al seguir a Dios, al depender más de Él, al imitar su vida, al imitar la fe que Él tuvo en esta vida para perdonar a los demás, para estar ahí colgado en la cruz diciendo al Señor, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. El perdón del mismo Señor para que en medio de su sufrimiento Él decía del Señor, los perdono. Al imitar su fe,
al copiarle en lo que somos, al copiarle en lo que hacemos, así vamos a lograr poder perdonar a los demás. Número 1, el perdón se da para uno mismo. Pero número 2, el perdón no se va de uno mismo, sino que tenemos que depender del Señor. Vamos a seguir en este estudio sobre el perdón y la importancia de ello, pero primero antes vamos a tomar una pausa. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Te invitamos a visitar nuestra iglesia en Chorrillos. Todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos clases para toda la familia. A las 11 de la mañana y a las 6 de la noche tenemos servicios generales donde estudiamos la palabra de Dios. Los días miércoles a las 7 de la noche tenemos un servicio de oración. Todos nuestros servicios cuentan con programa de niños y cuna. Para más información ingresa a ivi.pe. Te esperamos. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Bienvenidos otra vez a Sal y Luz. Estamos hablando sobre el tema del perdón. Y número 1, hemos dicho que el perdón se da para uno mismo. No porque la otra persona lo merezca, no para poder bendecir a la otra persona, ni siquiera para soltar a la otra persona o para no inculpar a la otra persona, sino para librarnos a nosotros mismos del dolor que es cargar esa ofensa, seguir luchando con la amargura en nuestro corazón, con el rencor en nuestro corazón, seguir luchando con lo mismo. Soltar la ofensa para dejarnos a nosotros libres. Número 2, el perdonar depende de Dios. El perdón siempre depende de Dios. Tú y yo no somos suficientes como para perdonar. Él nos ha perdonado y Él ofrece ayudarnos a perdonar, pero tenemos nosotros que depender de Él. Tenemos nosotros que tener más fe aún. Pero número 3, el perdón es el mínimo que debe hacer un cristiano. Lucas 17, versículo 7. Pues después de abrir el capítulo hablando del perdón, y los discípulos le dicen, pues Señor, aumentanos la fe, pues diciendo, no tenemos fe suficiente como para perdonar. Pues versículo 7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o paciente ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No les dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El contexto de ese pasaje es el mismo contexto del perdón. Jesús hablando del perdón, y Él dice a sus discípulos, pues Dios te manda perdonar y no te hace un super cristiano, no te hace una super persona por haber perdonado, sino es lo mínimo que debes hacer. Pues el perdonar nos libra a nosotros mismos, tenemos que depender de Dios, pero el perdonar recién es el iniciar. El perdonar recién es empezar en el proceso de amar a la otra persona. El perdonar es lo mínimo que debe hacer un cristiano. La Biblia dice, al terminar todo lo que debes hacer, pues di, siervo inútil que soy. El empleado que cumple exactamente lo que hace lo que dice su jefe, pues el jefe jamás le alabará por la iniciativa que tiene. ¿Por qué? Porque está haciendo nada más lo que le fue mandado. Y así Dios dice a nosotros, al hacer nada más lo que Él nos ha mandado a hacer, eso no nos hace un super cristiano, sino eso es lo mínimo que recién debemos hacer. Es la historia otra vez de Pedro, diciendo, jactándose al Señor, diciendo, pues yo estoy dispuesto a perdonar hasta 7 veces. Y Jesús dice, bueno, tienes que aumentar un poquito tu perdón. Él dice, 7 veces puedo perdonar a mi hermano, 7 veces puedo decirle, bueno, te perdono, lo suelto, pero la 8ª vez ya no. Jesús dice, bueno, falta 483 veces más. Falta 483 veces más que debes perdonar. Y recién si una persona logra ofenderme 490 veces y logro perdonarle 490 veces, creo que ahí Jesús diría, bueno, empieza desde cero otra vez. El perdón es lo mínimo que debemos hacer. Miren conmigo Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica.
Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Me encanta lo que dice el salmista acá. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Cristo nos juzgara por cada pecado que cometemos, ¿qué tantos problemas tendríamos? Si Cristo nos mirara diciendo, pues has cometido otro pecado, has cometido otro pecado, has cometido otro pecado, pues estaríamos condenados múltiples veces al día, porque tú y yo lamentablemente somos pecadores y pecamos contra un Dios justo, ofendemos a un Dios justo, pero Él nos da perdón. El perdón es el mínimo que debemos dar porque Cristo nos ha perdonado. Cristo nos bendice con su perdón y muchas veces no quisiéramos bendecir a los demás, no quisiéramos extender y compartir esa bendición con las demás personas, porque pensamos nosotros, bueno, si Él me ha tratado así, pues ¿para qué perdonar? Es lo mínimo que debemos hacer. A pesar de lo que somos, a pesar de ser pecadores, a pesar de pecar contra un Dios justo, a pesar de haber ido en contra de las leyes de Dios, pues Él nos ofrece su perdón. Y no nada más nos ofrece su perdón, sino Él ha pagado el precio para que pudiéramos ser perdonados. Sería como si un ladrón entrara en tu casa robándote de todo y tú tuvieras que pagar para que él saliera de la cárcel y recién saliendo de la cárcel tú le extendieras la mano diciendo, pues yo te perdono. Así es el trato de Jesús con nosotros, pero muchas veces más allá. Cristo pagó todo para ofrecernos perdón y luego nos perdonó, no por lo que somos, porque éramos pecadores y lo somos todavía, no por lo que merecíamos, porque merecemos irnos al infierno, sino Cristo, por ser un Dios de amor, nos ofrece la vida eterna, nos ofrece su perdón. Pues ¿por qué no perdonar a los demás? Es lo mínimo. Es recién el inicio, es recién empezar en los caminos del Señor. Cristo me perdona y ofrezco ese perdón a los demás. Cristo me da su perdón y lo ofrezco a todas las demás personas en mi vida. Número 1, el perdón se da para uno mismo. Muchos de nosotros andamos tomando el veneno todavía. Andamos tratando de envenenar a la otra persona por hacer dañar a nosotros mismos, por tumbar a nosotros mismos pensando que así vamos a causar, ofender y causar problemas en la vida de otro. Pues el rencor en tu corazón está destruyendo tu familia. La falta de perdón está destruyendo a los más cercanos. El no querer perdonar está destruyendo a tu matrimonio. Estás dañando a los demás por cosas que ni siquiera ellos te han hecho. Pues el perdón se da para uno mismo. Para perdonar tenemos que depender de Dios. Él nos ha perdonado y Él es nuestro ejemplo de cómo perdonar. Pero necesitamos más fe, necesitamos andar más cerca de Él, necesitamos aprender más de Él para que podamos aprender a perdonar. Y número 3, el perdón no es una gran cosa, sino es recién el inicio de nuestro servicio al Señor. Cristo nos ha perdonado. Cristo nos ofrece ese perdón sin condiciones. Pues debemos también perdonar a los demás. Que Dios nos ayude en ese tema del perdón. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir ese programa con nosotros. Y será hasta la próxima. Bendiciones. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, yo soy Josué y quería compartir contigo sobre el tema más importante en la vida de un ser humano. Es dónde pasará la eternidad después de la muerte. Pues nadie tiene la vida comprada. Todos tenemos un día en que un día vamos a estar y el siguiente día no. ¿Y qué hay de ese momento? ¿Qué va a pasar justo después de pasar de esa vida a la que nos espera? Pues la Biblia dice que tenemos la oportunidad de poder pasar la eternidad con el Señor en su santo cielo, pero hay 4 cosas que debemos saber. La primera cosa es que debemos reconocer nuestra condición. La Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número 2 es debemos reconocer el castigo que Dios pone en nuestro pecado.
Pues la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Esa muerte se refiere a la muerte eterna en el mismo infierno. Pero Dios no nos creó para nada más mandarnos al infierno, sino la Biblia dice que Él mandó a su Hijo Jesucristo. Vino a este mundo, murió en la cruz por ti y por mí. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores, merecemos un castigo. Cristo pagó el precio y aceptamos el regalo de Dios. Recibimos ese regalo de la vida eterna por nada más poner nuestra fe en Él. Si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted quisiera aceptar ese regalo del Señor en ese día, le pido que pueda orar conmigo en ese momento. Una oración simple pidiendo la salvación al Señor. Oremos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que merezco ir al infierno. Pero yo sé que tú viniste a este mundo, muriste en la cruz por mí. Por favor, perdona mis pecados, sálvame, Señor, llévame al cielo cuando muera. Deposito mi fe solamente en ti. En tu nombre te lo pido. Amén. Si usted ha hecho esa oración con nosotros, por favor escríbanos diciéndonos que usted también ya es parte de la familia de Dios. Muchas gracias.